¿Alguna vez has sentido un vacío en tu corazón, una chispa que sabes que está ahí, pero que no logras encender? Quizás en los momentos más oscuros de tu vida, cuando las pruebas te han golpeado con fuerza, has sentido que hay algo más grande, algo poderoso dentro de ti, algo que Dios mismo colocó en tu alma, pero que aún no has descubierto cómo liberar. ¿Y si te dijera que dentro de ti yace un poder divino, grabado por el Creador, capaz de transformar tu vida, sanar tus heridas y guiarte hacia un propósito que nunca imaginaste? Un poder que no depende de tus fuerzas, sino de la voluntad de Dios que late en tu interior, esperando ser despertado. Hoy, en este video, vamos a embarcarnos en un viaje espiritual profundo, un recorrido de 11 pasos que el Espíritu Santo ha preparado para que descubras ese poder oculto que Dios grabó en tu corazón antes de que nacieras. Este no es un video más, es una invitación divina, una señal que has estado buscando, un mensaje que Dios ha puesto en tu camino para que despiertes lo que Él diseñó para ti. Hay un secreto, un misterio que pocos conocen y que hoy será revelado si decides quedarte con nosotros hasta el final. Este poder no es solo una fuerza, es una conexión directa con el plan eterno de Dios para tu vida, una llave que abrirá puertas que creías cerradas para siempre. Imagina por un momento qué pasaría si hoy descubrieras que Dios ha estado esperando que des un paso hacia Él, que actives ese propósito que Él sembró en ti. ¿Qué pasaría si al final de este video sintieras que las cadenas que te atan se rompen, que la oscuridad que te rodea se desvanece y que una luz nueva comienza a brillar desde tu interior? Ese poder, amado oyente, no está fuera de tu alcance, está grabado en tu corazón y hoy, a través de las Escrituras, vamos a desentrañar cómo despertarlo. Cada paso que daremos juntos será una revelación, un enigma que se resolverá, una promesa que se cumplirá. Pero te advierto, este viaje requiere fe, compromiso y un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. En los próximos minutos exploraremos 11 enseñanzas bíblicas que te mostrarán cómo activar ese poder divino. Desde historias de fe que transformaron vidas, hasta parábolas que encierran verdades eternas. Cada paso te acercará más a la plenitud que Dios tiene para ti. Pero hay algo especial. La penúltima enseñanza, el 10º paso, podría ser la clave que desbloquee una bendición inesperada en tu vida. No te adelantes, no pauses el video, porque cada palabra que compartiremos está inspirada para llevarte a un encuentro profundo con el Señor. Antes de comenzar, quiero invitarte a que hagas algo poderoso. En los comentarios, escribe la frase «Despierta mi corazón, Señor». Este simple acto es una declaración de fe, un compromiso con el Espíritu Santo para que obre en ti mientras escuchas este mensaje. Al escribirlo, estarás diciendo, estoy listo para recibir lo que Dios tiene para mí. Y no te olvides de dar me gusta a este video. Al hacerlo estarás ayudando a que este mensaje llegue a más corazones que, como tú, buscan desesperadamente una palabra de Dios. Felicidades por ser parte de esta comunidad de fe. Cada me gusta y comentario es una semilla que siembras para que otros encuentren esperanza. Suscribirse a este canal es más que un clic. Es unirte a una familia espiritual que, como tú, anhela crecer en la presencia de Dios. Muchos de nuestros hermanos, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cerca, encuentran en este canal un refugio, un lugar donde la palabra de Dios los sostiene en sus batallas. Al suscribirte, te conviertes en un faro de luz para ellos. Y si aún no lo has hecho, te invito a que comentes paz en Cristo antes de que empecemos. Esta frase es un recordatorio de que la paz de nuestro Salvador está contigo, y al escribirla, declaras que estás listo para recibir esta palabra con un corazón abierto. Hoy, amado oyente, Dios quiere hablarte directamente.
Este video no es una casualidad, es un encuentro divino. Quédate hasta el final, porque cada enseñanza está diseñada para llevarte más cerca de ese poder que transformará tu vida. Y cuando lleguemos al final, te pediré que te quedes unos minutos en silencio, dejando que la música que hemos preparado te envuelva. Esa música no es solo un fondo, es un espacio sagrado para que conectes con el Señor, para que le hagas una oración de gratitud por lo que Él está haciendo en ti hoy. No pauses el video, porque ese momento de calma será un regalo para tu alma. Ahora, con el corazón preparado, comenzamos este estudio. Vamos a descubrir juntos los 11 pasos para despertar el poder que Dios grabó en tu corazón. 1. La fe de Abraham. Creer en lo imposible, amado oyente. Comenzamos este viaje para despertar el poder que Dios grabó en tu corazón con una de las historias más poderosas de la Biblia. La fe de Abraham, el padre de la fe, cuya vida nos enseña el primer paso para desatar ese poder divino que yace en ti. En la introducción, hablamos de un poder oculto, una chispa que espera ser encendida. Ese poder comienza con una decisión: creer en lo que parece imposible, confiar en que Dios tiene un plan mayor, incluso cuando todo a tu alrededor grita lo contrario. Génesis 12, 1-4 nos presenta a un hombre, Abraham, a quien Dios llamó a dejar todo lo conocido, su tierra, su familia, su seguridad, para ir a un lugar que aún no podía ver. ¿Te imaginas lo que debió sentir? La incertidumbre, el miedo, pero también esa chispa de esperanza que lo impulsó a dar el primer paso. Ese es el mismo poder que Dios ha colocado en tu corazón, la capacidad de confiar en Él, incluso cuando el camino no está claro. Abraham no tenía un mapa, no tenía garantías humanas, solo una promesa divina: haré de ti una nación grande. Génesis 12:2. Pero él ya era viejo. Su esposa Sara era estéril y la lógica humana diría que ese sueño era imposible. Sin embargo, Abraham eligió creer. Ese acto de fe fue el primer paso para despertar el poder que Dios había grabado en su corazón. Y hoy, amado, Dios te está llamando a dar ese mismo paso. ¿Cuántas veces has sentido que tus sueños, tus anhelos o incluso las promesas que Dios te ha dado parecen imposibles? Tal vez has enfrentado puertas cerradas, pérdidas o momentos en los que el dolor te hizo dudar de que Dios aún estuviera contigo. Pero aquí está la verdad. El poder que Dios grabó en tu corazón no depende de tus circunstancias, sino de tu disposición a creer en lo imposible, a confiar en que Él es fiel para cumplir lo que prometió. Piensa en tu vida por un momento. ¿Hay algo que te está deteniendo? Quizás es el miedo al fracaso, la duda de si eres digno o la carga de un pasado que te pesa. Abraham también tuvo razones para dudar, pero eligió escuchar la voz de Dios por encima de sus temores. Ese es el primer paso para despertar el poder en ti, decidir que la promesa de Dios es más grande que tus limitaciones. Romanos 4, 20-21 nos dice que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿No es eso inspirador? Ese mismo poder que fortaleció a Abraham está en ti, esperando que lo actives con tu fe. Ahora reflexiona, ¿qué promesa de Dios estás dudando hoy? ¿Qué sueño has guardado en el fondo de tu corazón porque parece demasiado grande? Dios no te está pidiendo que tengas todas las respuestas. Él te pide que des un paso de fe, como Abraham, hacia lo desconocido, confiando en que Él te guiará. Ese poder que sientes latiendo en tu interior, esa chispa que no puedes explicar, es el Espíritu Santo recordándote que Dios nunca te abandona. Cada vez que eliges creer, estás despertando ese poder. Estás permitiendo que Dios obre milagros en tu vida. Este primer paso no es fácil, pero es transformador. Abraham no solo dejó su tierra,
dejó atrás una mentalidad de limitación y abrazó un futuro que solo Dios podía ver. Y tú, amado, estás invitado a hacer lo mismo. Hoy puedes decidir confiar en que Dios tiene un plan para ti, un propósito que va más allá de lo que tus ojos ven ahora. Ese dolor que has cargado, esas lágrimas que has derramado, no son el final de tu historia. Son parte del camino que Dios usa para moldearte y despertar el poder que Él grabó en tu corazón. Antes de pasar al siguiente paso, quiero que hagas una pausa y pienses, ¿qué significa para ti creer en lo imposible? ¿Qué área de tu vida necesita un acto de fe como el de Abraham? Escribe en los comentarios, creo en lo imposible, Señor. Al hacerlo, estás declarando que estás listo para dar este primer paso, que confías en que Dios está obrando en ti. Y si este mensaje está resonando en tu corazón, no olvides darle me gusta a este video. Tu apoyo ayuda a que esta palabra llegue a más personas que necesitan escuchar que Dios tiene un plan para ellas. El próximo paso nos llevará más profundo, porque la fe de Abraham no solo fue un acto de obediencia, sino el comienzo de una vida transformada por el poder de Dios. Prepárate, porque lo que viene a continuación te mostrará cómo ese poder puede manifestarse en tu vida diaria. 2. La obediencia de Noé. Construir el arca en tierra seca. Amado oyente, en nuestro primer paso, vimos cómo la fe de Abraham lo llevó a confiar en lo imposible, a dar un paso hacia lo desconocido porque creía en la promesa de Dios. Esa fe es la chispa que enciende el poder que Dios grabó en tu corazón. Pero hoy avanzamos al segundo paso, la obediencia, un acto que transforma esa chispa en una llama ardiente. Para ello, nos sumergimos en la historia de Noé. Un hombre que, como dice Génesis 6, 8, 9, halló gracia ante los ojos de Jehová porque era justo y obediente en un mundo lleno de corrupción. Noé nos enseña que el poder de Dios en nuestro corazón se despierta no solo al creer, sino al actuar con obediencia, incluso cuando el mundo no entiende lo que haces. Imagina la escena. Dios le pide a Noé construir un arca gigantesca en medio de la tierra seca donde nunca había llovido. Génesis 6, 14, 22 detalla cómo Dios le dio instrucciones precisas. Hazte un arca de madera de gofer, de 300 codos de longitud. Noé no solo tuvo que creer que vendría un diluvio, algo inimaginable para su tiempo, sino que tuvo que obedecer clavo tras clavo, día tras día, bajo las burlas de quienes lo rodeaban. ¿Te has sentido alguna vez así, amado? ¿Has sentido que Dios te está pidiendo hacer algo que no tiene sentido para los demás? Tal vez te ha llamado a perdonar a alguien que te hirió profundamente, a dejar un hábito que te ata, o a tomar una decisión que parece ilógica a los ojos del mundo. Ese es el momento en que el poder en tu corazón comienza a manifestarse, cuando decides obedecer a Dios, sin importar el costo. La obediencia de Noé no fue fácil. Construir el arca tomó años, quizás décadas, y cada martillazo era un acto de fe y compromiso con la voluntad de Dios. Hebreos 11:7 nos dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para la salvación de su casa. Ese temor no era miedo, sino un profundo respeto por Dios, una certeza de que obedecerlo era la única manera de desatar el poder que salvaría a su familia y cumpliría el propósito divino. Y tú, amado, ¿qué arca estás construyendo hoy? Quizás no es un barco físico, sino una vida de integridad, un matrimonio restaurado, una familia unida o un ministerio que Dios te ha confiado. Cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, es un martillazo que fortalece el poder que Dios grabó en tu corazón. Piensa en las veces que has sentido el llamado de Dios, pero la duda o el miedo te han detenido. Tal vez has pensado, ¿y si me equivoco? ¿Y si no estoy listo? ¿Y si los demás se ríen de mí? Noé también pudo haber dudado,
pero eligió obedecer porque sabía que el poder de Dios no se activa en la comodidad, sino en la entrega total. Tu obediencia, incluso en las cosas pequeñas, es la llave que abre las puertas de las bendiciones que Dios tiene para ti. Cuando obedeces, estás declarando que confías en que Dios sabe más que tú, que sus planes son mayores que tus temores. Y ese acto, amado, despierta el poder en tu interior, el mismo poder que llevó a Noé a ser un instrumento de salvación en un mundo perdido. Hoy, Dios te está invitando a dar un paso de obediencia. Tal vez es orar por alguien que te ha herido, dar un diezmo fiel aunque tus finanzas estén apretadas, o simplemente levantarte cada día con la decisión de vivir para Él. Cada paso de obediencia es un ladrillo en el arca que Dios está construyendo en tu vida, un arca que te llevará a través de las tormentas hacia su propósito. Romanos 6:16 nos recuerda que a quien obedecemos, a ese servimos. Y cuando obedecemos a Dios, nos convertimos en vasos de su poder, instrumentos de su gloria. Antes de avanzar al próximo paso, quiero que reflexiones. ¿Qué te está pidiendo Dios hoy que hagas, aunque no lo entiendas completamente? Escribe en los comentarios: obedezco tu llamado, Señor. Al hacerlo, estás declarando que estás listo para construir tu arca, para dejar que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Y si este mensaje está tocando tu corazón, no olvides darle me gusta a este video. Tu apoyo lleva esta palabra a otros que necesitan escuchar que la obediencia es el camino hacia la victoria. El próximo paso nos llevará a explorar cómo ese poder, encendido por la fe y fortalecido por la obediencia, se sostiene a través de la perseverancia en las pruebas. Prepárate, porque Dios tiene más para revelarte. 3. La perseverancia de Job. Mantener la fe en la tormenta. Amado oyente, en nuestro segundo paso, vimos cómo la obediencia de Noé desató el poder de Dios, permitiéndole construir un arca en medio de la incredulidad del mundo. Esa obediencia fue un acto de fe que transformó su vida y la de su familia. Pero, ¿qué sucede cuando obedeces a Dios y aún así las tormentas llegan? ¿Qué haces cuando, a pesar de tu fe y obediencia, la vida parece derrumbarse a tu alrededor? Hoy, en nuestro tercer paso para despertar el poder que Dios grabó en tu corazón, nos sumergimos en la vida de Job, un hombre cuya perseverancia en medio de la adversidad nos enseña cómo mantener encendida la llama de la fe cuando todo parece perdido. Job 1.13 nos presenta a un hombre justo, temeroso de Dios, bendecido con riqueza, familia y salud. Pero en un instante lo perdió todo: sus hijos, sus posesiones, su salud. Sin embargo, en medio de su dolor, Job no renunció a su fe, y ese es el poder que Dios quiere despertar en ti hoy. Imagina por un momento lo que Job sintió. Job 1:20-21 nos dice que, al enterarse de la pérdida de sus hijos y bienes, se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Adoró. En el momento más oscuro de su vida, cuando el dolor era insoportable, Job eligió postrarse ante Dios y decir: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Este acto de perseverancia no fue solo resistencia, fue una declaración de que el poder de Dios en su corazón era más grande que cualquier tormenta. Amado, ¿has pasado por momentos así? Tal vez has perdido un trabajo, una relación, o has enfrentado una enfermedad que te ha hecho cuestionar: ¿dónde está Dios? Job nos enseña que el poder que Dios grabó en tu corazón se fortalece no cuando todo va bien, sino cuando decides confiar en Él en medio de la tormenta. La historia de Job no es solo sobre sufrimiento. Es sobre un poder que se despierta cuando eliges aferrarte a Dios, aunque no entiendas el porqué de tu dolor. Job 42:10
nos revela que después de su perseverancia, Jehová restauró el bienestar de Job y le dio el doble de todo lo que antes había tenido. Pero esa restauración no llegó porque Job exigió respuestas, sino porque se mantuvo fiel. Tu vida, amado, puede estar en una tormenta ahora mismo. Tal vez sientes que las olas te están ahogando, que las promesas de Dios parecen lejanas. Pero aquí está la verdad. El poder que Dios grabó en tu corazón se activa cuando decides perseverar, cuando eliges adorar a pesar del dolor, cuando declaras, como Job, que Dios sigue siendo bueno aunque no veas el final del camino. Piensa en las tormentas de tu vida. ¿Qué te está desafiando hoy? ¿Es una situación financiera que parece no tener solución? ¿Es un corazón roto por una traición? ¿O tal vez es la lucha interna de mantener la fe cuando todo parece desmoronarse? Job no tenía un manual para enfrentar su sufrimiento, pero tenía una certeza: Dios no lo había abandonado, y esa misma certeza está disponible para ti. Romanos 5:3-4 nos recuerda que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Cada momento de perseverancia es un paso hacia el despertar del poder divino en tu corazón, un poder que te sostiene y te prepara para las bendiciones que Dios tiene reservadas. Quiero que hagas una pausa y reflexiones. ¿Qué tormenta estás enfrentando hoy? ¿Cómo puedes, como Job, elegir adorar a Dios en medio de ella? Te invito a que compartas en los comentarios: persevero en ti, Señor. Al escribir esto, estás declarando que no te rendirás, que confías en que Dios está obrando incluso en tus momentos más difíciles. Y si este mensaje está tocando tu corazón, dale me gusta a este video y suscríbete para seguir recibiendo estas palabras de vida. Tu apoyo hace que este mensaje llegue a otros que están en su propia tormenta, buscando una luz de esperanza. El próximo paso nos llevará a explorar cómo ese poder, fortalecido por la fe, la obediencia y la perseverancia, se manifiesta cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios en el silencio. Prepárate, porque lo que viene a continuación te acercará aún más al propósito que Dios tiene para ti. 4. El silencio de Elías, escuchar la voz de Dios. Amado oyente, en nuestro tercer paso, la perseverancia de Job nos mostró cómo el poder que Dios grabó en tu corazón se fortalece cuando eliges adorar en medio de la tormenta, confiando en que Dios sigue siendo fiel. Pero ¿qué haces cuando la tormenta pasa y te encuentras en un silencio que desconcierta? ¿Qué sucede cuando esperas una respuesta de Dios, pero todo lo que escuchas es quietud? Hoy, en nuestro cuarto paso, para despertar el poder que Dios grabó en tu corazón, nos adentramos en la historia de Elías en 1 Reyes 19, 9-13, donde aprendemos que el poder divino no siempre se manifiesta en el estruendo, sino en el suave susurro de la voz de Dios. Este paso te enseñará a escuchar a Dios en el silencio, un acto que aviva la chispa divina en tu interior. En 1 Reyes 19 encontramos a Elías en un momento de crisis. Había enfrentado a los profetas de Baal, había visto el fuego de Dios descender del cielo, pero ahora estaba huyendo, agotado y temeroso por la persecución de Jezabel. En el versículo 9, Dios lo encuentra escondido en una cueva y le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Él, abrumado, responde con desesperación, sintiéndose solo y derrotado. Pero Dios no lo reprende, lo invita a salir y estar en su presencia. En los versículos 11-12, un viento fuerte, un terremoto y un fuego pasan frente a Elías, pero Dios no estaba en ellos. Luego vino un silbo apacible y delicado, y allí estaba la voz de Dios. Amado, ¿has estado alguna vez en esa cueva esperando una señal grandiosa, pero sintiendo solo silencio? Ese silencio no es la ausencia de Dios, es una invitación a escuchar más profundamente, a conectar con el poder que Él grabó en tu corazón.
Elías tuvo que aprender que el poder de Dios no siempre llega con estruendo, sino en la quietud de un encuentro íntimo. Ese silbo apacible fue el momento en que Dios le habló, le dio dirección y renovó su propósito. Y tú, amado, estás invitado a ese mismo encuentro. En la vida a menudo buscamos respuestas en los grandes momentos, un milagro espectacular, una puerta que se abre de golpe. Pero Dios, en su infinita sabiduría, a veces nos habla en el silencio, en esos momentos de soledad, oración o reflexión, donde su voz susurra verdades que transforman. Ese poder que sientes latiendo en tu corazón se despierta cuando aprendes a aquietarte y escuchar, cuando confías en que Dios está hablando incluso cuando no lo sientes. Piensa en tu propia vida. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a escuchar a Dios? Tal vez estás corriendo, ocupado con las demandas del día, o quizás el dolor y las preocupaciones han ahogado tu capacidad de escuchar. El Salmo 46:10 nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Ese estar quietos no es pasividad, es un acto de fe, un momento en el que silencias el ruido del mundo para conectar con el poder que Dios grabó en ti. Elías salió de la cueva con una nueva misión porque escuchó la voz de Dios. Y tú, amado, puedes salir de tu propia cueva, de tu miedo, tu duda, tu agotamiento, cuando aprendes a escuchar en el silencio. Este cuarto paso es crucial porque el poder de Dios en tu corazón no solo se activa con fe, obediencia o perseverancia, sino con una relación íntima con Él. Cuando te detienes a orar, a meditar en su palabra o simplemente a estar en su presencia, estás permitiendo que el Espíritu Santo avive esa chispa divina. Juan 10:27 nos recuerda: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Escuchar a Dios es el puente que conecta tu fe con su propósito, tu obediencia con su poder, tu perseverancia con su victoria. Cada vez que eliges aquietarte y escuchar, estás despertando el poder que Dios grabó en tu corazón, un poder que te guiará a través de cualquier desafío. Reflexiona ahora. ¿Qué te está diciendo Dios en el silencio? ¿Qué áreas de tu vida necesitan que te detengas y escuches su voz? Tal vez es un llamado a perdonar, a esperar con paciencia o a dar un paso que aún no comprendes. Elías encontró dirección en el silbo apacible y tú también puedes encontrarla. Dedica hoy un momento para estar a solas con Dios, sin distracciones, y pídele que hagas sensible tu corazón a su voz. Ese acto sencillo puede ser el comienzo de una transformación profunda. El próximo paso nos llevará a descubrir cómo ese poder, avivado por escuchar a Dios, se manifiesta cuando confiamos en su provisión en los momentos de escasez. Prepárate, porque Dios tiene una palabra poderosa para tu vida. 5. La provisión de la viuda de Sarepta. Confiar en la abundancia de Dios. Amado oyente, en nuestro cuarto paso, la experiencia de Elías en la cueva nos enseñó que el poder que Dios grabó en tu corazón se despierta cuando aprendes a escuchar su voz en el silencio, permitiendo que su susurro te guíe hacia su propósito. Pero, ¿qué sucede cuando escuchas a Dios y das un paso de fe solo para encontrarte frente a la escasez? ¿Qué haces cuando parece que no hay suficiente para sostenerte? Hoy, en nuestro quinto paso para despertar el poder que Dios grabó en tu corazón, nos sumergimos en la historia de la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17, 8-16, una mujer que, en medio de la desesperación, confió en la provisión de Dios. Su historia nos muestra que el poder divino en tu interior se activa cuando decides confiar en la abundancia de Dios, incluso cuando tus ojos solo ven carencia. En 1 Reyes 17, Elías, guiado por la voz de Dios, llega a Sarepta y encuentra a una viuda recogiendo leña. Esta mujer estaba en una situación desesperada. Una sequía azotaba la tierra y ella y su hijo estaban al borde de la muerte por hambre.
En el versículo 12, ella le dice a Elías: no tengo pan cocido, solo un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Te imaginas su angustia? Esta viuda no tenía nada más que una última comida, y aún así, Dios, a través de Elías, le pide que prepare un pan para él primero. Lo que sucede a continuación es un milagro que revela el poder de confiar en la provisión divina. Ella obedece y la harina y el aceite no se agotan durante toda la sequía. Amado, ¿has estado alguna vez en el lugar de esta viuda? Quizás no enfrentas una sequía literal, pero tal vez estás lidiando con una escasez emocional, financiera o espiritual. Tal vez sientes que tu fe está al límite, que no tienes más para dar, que tu tinaja está casi vacía. La viuda de Sarepta nos enseña que el poder que Dios grabó en tu corazón se despierta cuando eliges confiar en su abundancia, incluso cuando todo lo que ves es insuficiencia. En el versículo 14, Elías le dice: porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Esa promesa no era solo para ella, es para ti hoy. Dios no te pide que confíes en lo que tienes, sino en lo que Él puede proveer. La obediencia de la viuda fue un acto de fe radical. Ella no solo escuchó la voz de Dios a través de Elías, como aprendimos en el paso anterior. Ella actuó dando lo poco que tenía. Y en ese acto, el poder de Dios se manifestó, multiplicando lo imposible. Filipenses 4:19 nos asegura: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese es el mismo poder que está en tu corazón, amado. Un poder que se activa cuando confías en que Dios es más grande que tu escasez, que su provisión es más fuerte que tu necesidad. La viuda no esperó a tener abundancia para obedecer. Ella dio desde su carencia y Dios transformó su poco en mucho. Reflexiona por un momento. ¿Dónde estás experimentando escasez en tu vida? ¿Es en tus finanzas, en tu paz, en tus relaciones? ¿Qué puñado de harina te está pidiendo Dios que pongas en sus manos? Tal vez es tu tiempo, tu perdón, tu esfuerzo o simplemente tu confianza. Cada vez que eliges dar desde lo poco que tienes, estás despertando el poder que Dios grabó en tu corazón. Ese poder no depende de cuánto tienes, sino de cuánto confías en el Dios que provee. La viuda de Sarepta no solo alimentó a Elías, su fe alimentó a su hijo y a ella misma, y su historia ha inspirado a generaciones. Tu confianza en la provisión de Dios puede tener un impacto similar, no solo en tu vida, sino en los que te rodean. Hoy, Dios te invita a mirar tu tinaja con ojos de fe. Ese problema que parece insuperable, esa necesidad que te abruma, no es el final de tu historia. Como la viuda, da un paso de confianza. Entrega a Dios lo poco que tienes y verás cómo Él multiplica lo imposible. 2 Corintios 9:8 nos dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para con vosotros, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ese es el poder que Dios grabó en tu corazón, la capacidad de confiar en su abundancia, de vivir en su provisión, de caminar en su propósito. El próximo paso nos llevará a explorar cómo ese poder, avivado por la confianza en la provisión de Dios, se fortalece cuando aprendemos a soltar el pasado para abrazar el futuro que Él tiene para nosotros. Prepárate, porque Dios está obrando algo nuevo en ti. 6. La transformación de Saulo. Soltar el pasado para abrazar el propósito, amado oyente, en nuestro quinto paso. La viuda de Sarepta nos mostró cómo el poder que Dios grabó en tu corazón se despierta cuando confías en su provisión, entregando lo poco que tienes y viendo cómo Él multiplica lo imposible. Pero, ¿qué sucede cuando el pasado te ata?
cuando las cadenas de lo que fuiste o lo que hiciste te impiden avanzar hacia ese propósito. Hoy, en nuestro sexto paso para despertar el poder que Dios grabó en tu corazón, nos adentramos en la transformación de Saulo de Tarso, en Hechos 9, 1-19. Un hombre cuyo encuentro con Jesús cambió su identidad y desató un poder que impactó al mundo. Esta historia nos enseña que el poder divino en ti se activa cuando sueltas el pasado y abrazas el propósito que Dios tiene para tu futuro. En Hechos 9, Saulo era un perseguidor de los cristianos, lleno de celo religioso, pero ciego a la verdad. En el versículo 3, mientras iba camino a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Jesús se le apareció y le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Versículo 4. En un instante, Saulo quedó ciego, no solo físicamente, sino también ante su propia identidad. Todo lo que creía ser, su orgullo, sus logros, su justicia propia, se desmoronó. Pero en esa ceguera, Dios comenzó a obrar. En los versículos 10-19, Ananías, obedeciendo a Dios, ora por Saulo, y cayeron de sus ojos como escamas, y recibió la vista. Saulo se convirtió en Pablo, el apóstol que llevaría el evangelio a las naciones. Amado, ¿has sentido alguna vez que tu pasado te define? Tal vez llevas el peso de errores, culpas o heridas que te hacen sentir indigno del propósito de Dios. La historia de Saulo nos muestra que el poder que Dios grabó en tu corazón no está limitado por quién fuiste, sino por quién Él te llama a ser. El cambio de Saulo no fue solo un cambio de nombre, fue una transformación de corazón. Tuvo que soltar su antigua identidad, sus prejuicios, su orgullo, para abrazar el propósito que Dios tenía para él. Según Corintios 5:17 nos dice: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Ese es el poder que Dios ha grabado en ti, la capacidad de dejar atrás el pasado y caminar hacia un futuro lleno de propósito. Quizás hoy estás luchando con recuerdos dolorosos, un fracaso que te marcó, una relación rota o incluso una vida de pecado que crees que te descalifica. Pero escucha esto: Dios no te ve como el mundo te ve, ni como tú te ves a ti mismo. Él ve en ti el potencial que Él mismo grabó, un potencial que se despierta cuando decides soltar lo viejo y abrazar lo nuevo. Piensa en tu vida por un momento. ¿Qué escamas necesitas que caigan de tus ojos? Tal vez son las escamas de la autocrítica, del rencor o de la duda que te dice que no puedes cambiar. Saulo no se transformó por sus propias fuerzas. Fue el encuentro con Jesús y su decisión de obedecer lo que desató el poder en su corazón. Y tú, amado, estás a un encuentro de distancia de esa misma transformación. Filipenses 3:13-14, escrito por el propio Pablo, nos anima: «Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Ese es el paso que Dios te invita a dar hoy. Soltar el pasado, perdonarte a ti mismo, perdonar a otros y correr hacia el propósito que Él tiene para ti. Este sexto paso es un punto de inflexión, porque el poder que Dios grabó en tu corazón no puede brillar plenamente si sigues cargando las cadenas del ayer. Como Saulo, necesitas un encuentro con Jesús, un momento en el que te rindas a su amor y permitas que Él te haga nuevo. Cada vez que eliges soltar una herida, un error o una identidad que no alinea con la voluntad de Dios, estás despertando ese poder divino. Tu pasado no es tu destino, es solo una parte de la historia que Dios está usando para moldearte. Quiero que reflexiones. ¿Qué necesitas soltar hoy para abrazar el propósito de Dios? Escribe en los comentarios: «Soy una nueva criatura en Cristo». Al hacerlo, estás declarando que el pasado no te define y que estás listo para caminar en el poder que Dios grabó en tu corazón.
Si este mensaje está resonando en ti, dale me gusta a este video. Comparte esta palabra con alguien que necesite escuchar que Dios puede hacerlos nuevos y suscríbete para seguir creciendo en fe con nosotros. Tu participación lleva esta verdad a corazones que están buscando un nuevo comienzo. Pregúntate en los comentarios, ¿qué me está impidiendo soltar el pasado? Comparte tu reflexión para inspirar a otros y profundizar en este paso. El próximo paso nos llevará a descubrir cómo ese poder, liberado al soltar el pasado, se fortalece cuando aprendemos a caminar en humildad, permitiendo que Dios sea el centro de nuestra vida. Prepárate, porque Dios tiene más para revelarte. 7. La humildad de Moisés. Dejar que Dios sea el centro amado oyente en nuestro sexto paso, la transformación de Saulo, nos mostró cómo el poder que Dios grabó en tu corazón se despierta cuando sueltas el pasado y abrazas el propósito que Él tiene para ti. Pero, ¿qué sucede cuando ese propósito comienza a tomar forma y enfrentas la tentación de tomar el control, de pensar que todo depende de ti? Hoy, en nuestro séptimo paso para despertar el poder que Dios grabó en tu corazón, nos adentramos en la vida de Moisés, un hombre que aprendió que el verdadero poder divino se manifiesta cuando pones a Dios en el centro y caminas en humildad. En Números 12:3, la Biblia nos dice que Moisés era muy humilde, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esta humildad fue la clave que permitió que el poder de Dios fluyera a través de él y hoy te invita a hacer lo mismo. La historia de Moisés, desde Éxodo 3 hasta su liderazgo en la liberación de Israel, está marcada por momentos en los que tuvo que aprender a depender de Dios. En Éxodo 3:11, cuando Dios lo llama desde la zarza ardiente para liberar a su pueblo, Moisés responde: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés no se sentía capaz. Era un hombre con un pasado complicado, un exiliado que había huido de Egipto tras cometer un error grave. Pero Dios no lo eligió por su fuerza o elocuencia, lo eligió porque Moisés estaba dispuesto a reconocer su insuficiencia y dejar que Dios fuera el centro. En Éxodo 4:10-12, cuando Moisés argumenta que no es elocuente, Dios le dice: Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Amado, ¿has sentido alguna vez que no estás a la altura de lo que Dios te pide? Tal vez sientes que no tienes las habilidades, la fuerza o el valor para cumplir su propósito. La historia de Moisés nos enseña que el poder que Dios grabó en tu corazón no depende de tus capacidades, sino de tu disposición a dejar que Él tome el control. La humildad de Moisés no era debilidad, era una fortaleza que lo llevó a depender completamente de Dios. Cuando enfrentó al faraón, cuando guió a Israel a través del Mar Rojo, o cuando intercedió por el pueblo en el desierto, Moisés no confiaba en sí mismo, sino en el Dios que lo había llamado. Santiago 4:10 nos dice: Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esa humildad es el séptimo paso para despertar el poder en tu corazón, porque cuando pones a Dios en el centro, su poder fluye sin obstáculos. Piensa en tu vida. ¿Hay áreas donde estás tratando de controlar todo? Tal vez estás luchando por resolver un problema con tus propias fuerzas. O quizás el orgullo te ha hecho pensar que no necesitas a Dios o a otros. Moisés nos muestra que el verdadero poder se desata cuando reconoces que sin Dios nada puedes hacer, pero con Él todo es posible. Reflexiona por un momento. ¿Dónde necesitas practicar la humildad? Tal vez es en una relación donde necesitas pedir perdón, en un proyecto donde necesitas ayuda, o en tu vida espiritual, donde necesitas rendirte completamente a Dios. Moisés enfrentó desafíos inmensos, pero su humildad le permitió ser un canal para los milagros de Dios.
Cuando los israelitas murmuraron contra él, cuando su propia hermana y hermano cuestionaron su liderazgo en Números 12, Moisés no se defendió. Dejó que Dios hablara por él. Y Dios lo respaldó, porque su corazón estaba alineado con la voluntad divina. Ese mismo poder está en ti, amado, esperando que lo actives al poner a Dios en el centro de tu vida. Juan 15:5 nos recuerda las palabras de Jesús: separados de mí, nada podéis hacer. La humildad no es menospreciarte, sino reconocer que Dios es la fuente de todo lo que eres y haces. Cada vez que eliges rendir tus planes, tus ambiciones y tus temores a Él, estás despertando el poder que Él grabó en tu corazón. Ese poder te permite enfrentar cualquier desafío, no porque seas fuerte, sino porque Él lo es. Moisés no liberó a Israel por su propia cuenta. Lo hizo porque permitió que Dios fuera el centro. Y tú, amado, puedes ver milagros en tu vida si decides caminar en esa misma humildad. Piensa en un área de tu vida donde necesitas soltar el control. Tal vez es una decisión importante, una relación rota o una lucha interna que has intentado resolver solo. Como Moisés, escucha la voz de Dios que te dice: yo estaré contigo. Ese es el momento en que el poder divino comienza a fluir. Cada acto de humildad es una declaración de que confías en el plan de Dios más que en el tuyo, y eso desata el poder que Él grabó en tu corazón. El próximo paso nos llevará a descubrir cómo ese poder, fortalecido por la humildad, se manifiesta cuando aprendemos a vivir con gratitud, incluso en los momentos más difíciles. Prepárate, porque Dios tiene una palabra transformadora para ti. 8. La gratitud de David. Alabar a Dios en todo momento, amado oyente. En nuestro séptimo paso, la humildad de Moisés nos enseñó que el poder que Dios grabó en tu corazón se despierta cuando pones a Dios en el centro, permitiendo que su fuerza fluya a través de tu rendición. Pero, ¿cómo mantienes ese poder vivo cuando la vida te lleva por altibajos, cuando enfrentas victorias y derrotas? Hoy, en nuestro octavo paso para despertar el poder que Dios grabó en tu corazón, nos sumergimos en la vida de David, un hombre que, a través de su gratitud, encontró la clave para mantener su corazón conectado con Dios en todo momento. En los Salmos, especialmente en el Salmo 34:1, David declara: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Esta actitud de gratitud, incluso en los momentos más difíciles, es el combustible que aviva el poder divino en tu interior. La vida de David, como se relata en 1 y 2 Samuel, fue una montaña rusa de experiencias. Fue ungido como rey, pero también perseguido por Saúl. Celebró victorias gloriosas, pero lloró pérdidas devastadoras. En 2 Samuel 6, 14, 15, vemos a David danzando con todas sus fuerzas ante el Señor mientras el arca del pacto era llevada a Jerusalén, un acto de gratitud y adoración que no se detuvo ante las críticas de los demás. Pero también, en el Salmo 30, 11, 12, David escribe: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría para que cante mi alma tu alabanza. Estas palabras no surgieron en un momento de abundancia, sino después de que David enfrentó pruebas, traiciones y hasta el peso de sus propios errores. Amado, ¿has sentido alguna vez que la vida te roba la alegría? Tal vez estás en un momento de victoria, pero quizás estás atravesando un valle de dolor. David nos enseña que el poder que Dios grabó en tu corazón se activa cuando eliges alabar a Dios, no solo por lo que hace, sino por quién es. La gratitud de David no era circunstancial, era una decisión del corazón. En el Salmo 23, él escribe: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa confianza no venía de la ausencia de problemas, sino de un corazón que había aprendido a dar gracias en todo momento.
Primera Tesalonicenses 5:18 nos exhorta: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amado, la gratitud no es solo un sentimiento, es un acto de fe que despierta el poder en tu interior. Cuando eliges dar gracias, incluso en medio de la escasez, el dolor o la incertidumbre, estás declarando que confías en el plan de Dios, que ves su mano obrando incluso cuando no lo entiendes. Piensa en tu vida ahora mismo. ¿Qué te está costando agradecer? Tal vez es una situación que parece injusta, una pérdida que aún duele, o una espera que se siente interminable. David no esperó a que todo estuviera perfecto para alabar a Dios. Él lo hizo en el desierto, en la cueva, en la batalla. Cada salmo que escribió fue un testimonio de un corazón agradecido que encontraba fuerza en la presencia de Dios. Ese mismo poder está en ti, amado, esperando que lo actives con una alabanza sincera. Cuando das gracias, estás abriendo las puertas para que el Espíritu Santo obre milagros en tu vida. La gratitud transforma tu perspectiva, convierte el lamento en esperanza y te conecta con el propósito que Dios grabó en tu corazón. Reflexiona por un momento. ¿Por qué puedes estar agradecido hoy, incluso en medio de tus desafíos? Tal vez es por la vida, por la promesa de Dios o por una pequeña victoria que Él te ha dado. Como David, levanta tu voz en alabanza, no porque todo esté resuelto, sino porque sabes que Dios está contigo. Filipenses 4:4 nos anima: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Cada vez que eliges la gratitud, estás avivando el poder que Dios grabó en tu corazón, un poder que te sostiene y te lleva hacia su propósito. Te invito a que hagas un alto y compartas en los comentarios: doy gracias a Dios en todo tiempo. Al escribir esto, estás declarando que eliges la gratitud como un acto de fe, y eso inspira a otros a hacer lo mismo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, dale me gusta a este video y suscríbete para seguir recibiendo estas palabras que avivan tu fe. Tu apoyo lleva esta enseñanza a quienes necesitan recordar que la gratitud es una llave poderosa para el cambio. El próximo paso nos llevará a explorar cómo ese poder, encendido por la gratitud, se fortalece cuando aprendemos a interceder por otros, convirtiéndonos en instrumentos de Dios. Prepárate, porque algo grande está por venir. 9. La intercesión de Esther. Ser un instrumento de Dios para otros. Amado oyente, en nuestro octavo paso, la gratitud de David nos enseñó que el poder que Dios grabó en tu corazón se aviva cuando eliges alabar a Dios en todo momento, transformando el lamento en esperanza y conectándote con su propósito. Pero ¿qué sucede cuando ese poder no solo transforma tu vida, sino que se convierte en un canal para bendecir a otros? Hoy, en nuestro noveno paso para despertar el poder que Dios grabó en tu corazón, nos sumergimos en la historia de Esther, una mujer que, a través de su valentía y oración intercesora, se convirtió en un instrumento de Dios para salvar a su pueblo. En Esther 4:13-16, vemos cómo su disposición a interceder desató un poder que cambió el destino de una nación. Este paso te invita a descubrir que el poder en tu corazón se multiplica cuando oras y actúas por los demás. En el libro de Esther encontramos a una joven huérfana que, por la providencia de Dios, se convirtió en reina de Persia. Pero su verdadera prueba llegó cuando Amán planeó destruir a los judíos, su pueblo. En Esther 4:13-14, Mardoqueo le envía un mensaje poderoso: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther, enfrentada a la muerte, decide ayunar y orar, pidiendo a su pueblo que se una a ella.
En el versículo 16 dice, «Ve y reúne a todos los judíos, y ayunad por mí. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré al rey». Amado, ¿has sentido alguna vez el peso de interceder por alguien más? Tal vez por un familiar en crisis, un amigo perdido o una comunidad que sufre. La historia de Esther nos muestra que el poder que Dios grabó en tu corazón no es solo para ti, es para que seas un instrumento de su amor y salvación. La intercesión de Esther no fue solo una oración, fue un acto de valentía que requirió arriesgar su vida. Ella se puso en la brecha, llevando las necesidades de su pueblo ante el rey, y Dios usó su obediencia para traer liberación. 1 Timoteo 2:1 nos exhorta: «Exhorto pues ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres». Cuando intercedes, estás despertando el poder que Dios grabó en tu corazón, porque te conviertes en un canal de su gracia. Piensa en tu vida. ¿Quién necesita tu oración hoy? Tal vez es alguien que ha perdido la fe, alguien atrapado en el dolor, o incluso alguien que te ha herido. Esther no oró solo por sí misma, oró por un pueblo entero, y su intercesión cambió la historia. Tu oración, amado, tiene el mismo potencial. Reflexiona por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que oraste fervientemente por alguien más? La intercesión no es solo pedir, es ponerte en el lugar de otro, llevar su carga ante Dios y confiar en que Él obrará. Esther no sabía si el rey la recibiría, pero confió en que Dios estaba con ella. Y tú, amado, puedes confiar en que cuando oras por otros, el poder de Dios fluye a través de ti. Santiago 5:16 nos dice: «La oración eficaz del justo puede mucho». Cada vez que intercedes, estás despertando el poder que Dios grabó en tu corazón, un poder que no solo transforma tu vida, sino la de aquellos por quienes oras. Piensa en alguien en tu vida que necesita tu intercesión. Tal vez es un ser querido enfermo, un amigo que se ha alejado de Dios o una comunidad que enfrenta dificultades. Esther ayunó y oró, y Dios abrió puertas que parecían imposibles. Tu oración puede abrir esas mismas puertas. Cada vez que eliges interceder, estás diciendo: «Señor, usa mi vida para tu gloria». Ese acto de amor desata el poder divino en tu corazón, porque el propósito de Dios para ti incluye ser una luz para otros. Como Esther, estás en el lugar donde estás para un tiempo como este, para ser un instrumento de su poder. El próximo paso nos llevará a explorar cómo ese poder, fortalecido por la intercesión, se consolida cuando aprendemos a caminar en la verdad de Dios, viviendo con integridad. Prepárate, porque Dios está moldeando tu corazón para algo grande. 10. La integridad de Daniel. Vivir en la verdad de Dios. Amado oyente, en nuestro 9º paso, la intercesión de Esther nos mostró cómo el poder que Dios grabó en tu corazón se multiplica cuando te conviertes en un instrumento de su amor, orando y actuando por los demás. Ese acto de intercesión te conecta con el propósito divino, pero para que ese poder permanezca firme, necesitas un fundamento sólido. Hoy, en nuestro 10º paso, un paso crucial que podría ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida, nos adentramos en la vida de Daniel, un hombre cuya integridad en la verdad de Dios lo sostuvo en los momentos más difíciles. En Daniel 6:1-10, vemos cómo Daniel, enfrentado al foso de los leones, eligió vivir con una integridad inquebrantable. Y ese compromiso desató el poder divino en su corazón. Este paso te invita a caminar en la verdad de Dios, sin importar las consecuencias, para que el poder que Él grabó en ti brille con fuerza. En Daniel 6 encontramos a Daniel en una posición de autoridad en Babilonia, pero su éxito provocó envidia.
Sus enemigos conspiraron contra él, convenciendo al rey Darío de emitir un edicto que prohibía orar a cualquier dios o hombre que no fuera el rey. Pero el versículo 10 nos dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Amado, ¿te imaginas la presión que sintió Daniel? Sabía que su obediencia a Dios podía costarle la vida, pero su integridad no le permitió comprometer su fe. Esa decisión de vivir en la verdad de Dios sin doblegarse ante el mundo despertó el poder que lo sostuvo en el foso de los leones y glorificó a Dios ante una nación. La integridad de Daniel no era solo cumplir reglas, era un compromiso profundo con la verdad de Dios, un reflejo de un corazón que vivía para honrarlo. Proverbios 10:9 nos dice: el que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. Daniel no oraba en secreto para evitar problemas, lo hacía abiertamente porque su vida estaba alineada con la voluntad de Dios. Amado, has enfrentado momentos en los que seguir la verdad de Dios parece arriesgado, tal vez en tu trabajo, en tus relaciones, o incluso en tu propia lucha interna. Sientes la tentación de tomar atajos o comprometer tus valores. Daniel nos enseña que el poder que Dios grabó en tu corazón se fortalece cuando eliges la integridad, cuando decides vivir de acuerdo con su verdad, aunque el mundo te presione para hacer lo contrario. Piensa en tu vida ahora mismo. ¿Dónde estás siendo desafiado a mantenerte firme en la verdad? Tal vez es resistir la tentación de mentir para salir de un problema o permanecer fiel a tus principios cuando otros te critican. La integridad de Daniel no solo lo salvó de los leones, fue un testimonio que llevó al rey Darío a declarar en Daniel 6:26, que en todos los dominios de mi reino teman y tiemblen delante del Dios de Daniel. Tu integridad, amado, no solo despierta el poder en tu corazón, también puede ser una luz para quienes te rodean, mostrando que Dios es real y poderoso. Cada vez que eliges la verdad sobre la conveniencia, estás permitiendo que el Espíritu Santo obre a través de ti, avivando ese poder divino que transforma vidas. Reflexiona por un momento. ¿Qué área de tu vida necesita más integridad? ¿Dónde puedes alinear tus acciones con la verdad de Dios? Daniel no negoció su fe, y Dios lo respaldó con un milagro. Ese mismo poder está en ti, esperando que lo actives al vivir con un corazón íntegro. Salmos 15:2-3 describe al hombre íntegro como aquel que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Cada paso que das en la verdad de Dios fortalece el poder que Él grabó en tu corazón, preparándote para el propósito que Él tiene para ti. Te invito a que compartas en los comentarios: vivo en tu verdad, Señor. Al escribir esto, estás declarando tu compromiso de caminar en integridad, y eso inspira a otros a hacer lo mismo. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, dale me gusta a este video y suscríbete para seguir recibiendo estas palabras que fortalecen tu fe. Tu apoyo lleva esta enseñanza a quienes necesitan recordar que la integridad es una llave poderosa para el poder de Dios. El próximo paso, nuestro penúltimo, nos llevará a descubrir cómo ese poder, consolidado por la integridad, alcanza su plenitud cuando entregamos todo a Dios en completa rendición. Prepárate, porque este paso podría cambiarlo todo. 11. La rendición de María. Entregar todo a la voluntad de Dios. Amado oyente, en nuestro 10º paso, la integridad de Daniel nos mostró cómo el poder que Dios grabó en tu corazón se fortalece cuando vives en su verdad, alineando tus acciones con su voluntad, incluso frente a las mayores pruebas.
Pero hay un paso final, un momento culminante que puede ser la clave para desbloquear una bendición poderosa en tu vida. Hoy, en nuestro 11º paso, el penúltimo de este viaje para despertar el poder que Dios grabó en tu corazón, nos adentramos en la vida de María, la Madre de Jesús, cuya rendición total a la voluntad de Dios desató un poder que cambió la historia de la humanidad. En Lucas 1, 26, 38, vemos cómo María, con un simple «hágase en mí según tu palabra», se convirtió en un vaso para el milagro más grande de todos. Este paso te invita a entregar todo a Dios, rindiendo tu vida completamente a su propósito, para que el poder en tu corazón alcance su plenitud. En Lucas 1, María era una joven humilde, comprometida para casarse, con sueños y planes como cualquier persona. Pero el ángel Gabriel llega con una noticia que trastorna su mundo. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:31. Este anuncio no solo era inesperado, era humanamente imposible, pues María era virgen. Además, aceptar este llamado significaba enfrentar el rechazo, el juicio y hasta el peligro de ser apedreada. Sin embargo, en el versículo 38, María responde: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Amado, ¿te has detenido a pensar en la magnitud de esa rendición? María no pidió explicaciones ni garantías. Ella simplemente dijo sí a Dios, entregando sus planes, su reputación y su futuro. Ese acto de rendición desató el poder que Dios grabó en su corazón, haciendo posible lo imposible. La rendición de María no fue pasividad, fue un acto de fe valiente que permitió que el Espíritu Santo obrara a través de ella. Romanos 12:1 nos exhorta: «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios». Esa rendición total es el 11º paso, amado, porque el poder que Dios grabó en tu corazón alcanza su máxima expresión cuando le entregas todo: tus sueños, tus temores, tus planes, incluso tus dudas. Piensa en tu vida ahora mismo. ¿Qué estás aferrando que Dios te está pidiendo soltar? Tal vez es un sueño que no se alinea con su voluntad, un rencor que te ata o el miedo a lo que Él te está llamando a hacer. María no sabía cómo se desarrollaría todo, pero confió en que Dios tenía un plan mayor. Y tú, amado, estás a un hágase de distancia de ver el poder de Dios manifestarse en tu vida. Reflexiona por un momento. ¿Dónde necesitas rendirte a Dios? Tal vez es una decisión que has estado postergando, una relación que necesitas entregar en sus manos o un propósito que Dios te ha mostrado, pero que te asusta aceptar. La rendición de María no solo trajo a Jesús al mundo, también la llenó de gozo, como lo expresa en su cántico en Lucas 1:46-47. «Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». Cuando te rindes a Dios, no pierdes, ganas la plenitud de su propósito. Cada vez que dices hágase a su voluntad, estás despertando el poder que Él grabó en tu corazón, un poder que te lleva a vivir para su gloria. Piensa en las veces que has sentido el llamado de Dios, pero el miedo o la incertidumbre te han detenido. María enfrentó lo desconocido con una fe inquebrantable y Dios la usó para cambiar el mundo. Ese mismo poder está en ti, esperando que lo actives con un corazón rendido. Gálatas 2:20 nos dice: «Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». La rendición no es renunciar a tu vida, es permitir que Cristo viva a través de ti, desatando el poder que Dios grabó en tu corazón. Este paso, amado, podría ser la clave que desbloquee la bendición que has estado esperando, porque cuando te rindes, le das a Dios el espacio para obrar milagros.
El próximo paso, nuestro cierre, nos llevará a unir todos estos pasos en una vida que refleja el poder de Dios en cada área. Prepárate, porque lo que viene a continuación sellará este viaje con una promesa transformadora. Amado oyente, hemos recorrido juntos un viaje transformador a través de 11 pasos que han encendido, fortalecido y desatado el poder que Dios grabó en tu corazón. Desde la fe de Abraham, que creyó en lo imposible, hasta la rendición de María, que dijo, hágase a la voluntad de Dios, cada paso ha sido una llave para despertar ese poder divino que late en tu interior. Hoy, en este cierre, quiero felicitarte de corazón, porque no todos llegan hasta este momento. Has elegido quedarte, has abierto tu corazón a la voz del Espíritu Santo, y eso, amado, te hace especial. Estás entre los pocos que han decidido no solo escuchar, sino comprometerse con la verdad que Dios ha revelado en este video. Y ahora, en este momento sagrado, te invito a sellar este viaje con una decisión: vivir cada día en el poder que Dios grabó en tu corazón. Este viaje comenzó con una pregunta: ¿qué pasaría si descubrieras que dentro de ti hay un poder capaz de transformar tu vida? A través de la fe de Abraham, la obediencia de Noé, la perseverancia de Job, el silencio de Elías, la provisión de la viuda de Sarepta, la transformación de Saulo, la humildad de Moisés, la gratitud de David, la intercesión de Esther, la integridad de Daniel y la rendición de María, hemos descubierto que ese poder no es un misterio inalcanzable, es una realidad que Dios ha puesto en ti para que vivas su propósito. Cada paso ha sido un ladrillo en la construcción de una vida que refleja la gloria de Dios. Pero este poder no se detiene aquí, amado. Es como un río que debe fluir, una luz que debe brillar, una semilla que debe crecer. Y todo comienza con tu compromiso de llevar estas verdades a tu vida diaria. Piensa en lo que has aprendido hoy. La fe te da valor para soñar lo imposible. La obediencia te alinea con el plan de Dios. La perseverancia te sostiene en las tormentas. El silencio te conecta con su voz. La confianza en su provisión multiplica lo poco que tienes. La transformación te libera del pasado. La humildad pone a Dios en el centro, la gratitud aviva tu alabanza, la intercesión te hace un instrumento, la integridad te mantiene firme y la rendición desata su poder en plenitud. Estas no son solo lecciones, son armas espirituales que el Espíritu Santo ha depositado en tu corazón para que enfrentes cualquier batalla, para que camines en victoria, para que seas una luz en este mundo. Como dice Efesios 3:20, Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder está en ti, y hoy es el día para vivirlo plenamente. Quiero invitarte a que hagas un acto de fe ahora mismo. En los comentarios escribe: vivo en tu poder, Señor. Esta frase no es solo palabras, es una declaración de que estás comprometido a dejar que el poder de Dios fluya a través de ti, a no rendirte, a no dejar que las pruebas apaguen la chispa que Él grabó en tu corazón. Al escribirlo, estás sellando este viaje, proclamando que eres parte de los elegidos que han llegado hasta el final, que han decidido vivir para la gloria de Dios. Y no te detengas ahí. Dale me gusta a este video. Comparte esta palabra con alguien que necesita escuchar que Dios tiene un poder transformador para ellos y suscríbete al canal. Tu apoyo es como una semilla que siembras en el reino, llevando esperanza a quienes están buscando una palabra de Dios, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cerca y encuentran en este canal un refugio espiritual. Si aún no te has suscrito, déjame decirte algo con amor. Sé que tu corazón anhela un cambio profundo, no solo para ti, sino para los que te rodean. Suscribirte no es solo un clic, es unirte a una comunidad que camina en fe,
que busca la presencia de Dios, que cree en el poder que Él ha grabado en cada corazón. No dejes que este momento pase, amado, porque este canal puede ser la chispa que mantenga viva tu llama espiritual. Y para hacer este momento aún más especial, hemos preparado un regalo para ti. En la descripción del video y en el comentario fijado, encontrarás un enlace con un recurso que fortalecerá tu caminar con Dios. Haz clic, descárgalo y déjate sorprender por lo que el Señor tiene para ti. Antes de despedirnos, quiero pedirte algo importante. Cuando este video termine, no pauses ni saltes la música que hemos preparado. Quédate unos minutos en silencio, dejando que la paz de esa melodía te envuelva. Ese momento es sagrado, es un espacio para que conectes con el Señor, para que le hagas una oración de gratitud por lo que has aprendido hoy. Cierra los ojos, respira profundo y dile: Señor, gracias por el poder que has grabado en mi corazón. Esa música no es solo un fondo, es un puente hacia la presencia de Dios, un recordatorio de que Él está contigo, hablándote, transformándote. No dejes que nada interrumpa ese encuentro, porque en ese silencio el Espíritu Santo puede sellar en ti todo lo que has recibido. Amado, este no es el final, es el comienzo de una vida donde el poder de Dios brilla a través de ti. Sigue viendo los videos de este canal, sigue buscando su presencia y permite que este poder transforme cada área de tu vida. Que la paz de Cristo esté contigo y que vivas cada día en el poder que Dios grabó en tu corazón. Paz en Cristo.